Tratamientos hormonales en la menopausia, ¿son seguros? ¿Realmente sirven? ¿Son para todo el mundo? Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Soy Catalina Gudelo, ginecóloga laparoscopista, especialista también en estética vaginal, y quiero que me acompañen a disfrutar de este nuevo video de mi canal de YouTube porque sé que este tema les interesa un montón. Si les gusta este tipo de temas y si quieren aprender muchísimo más, denle a la campanita y suscríbanse. Antes de entrar en materia, vamos a mirar qué es la menopausia y por qué es una etapa tan importante en la vida de la mujer. Entonces, la menopausia se presenta más o menos a los 50 años, esa es la edad promedio. Sin embargo, siempre le digo a las pacientes que pregunten en la casa a qué edad a las tías, a la mamá, a las abuelas les llegó la menopausia, porque es un tema muy familiar. Hay familias que empiezan más o menos a los 46, 47 años y hay otras familias que las mujeres menstruan incluso hasta los 55 o 56 años. Entonces, si quieres saber más o menos cuándo te va a llegar la menopausia, pregúntale a las mujeres mayores de tu casa. En la menopausia lo que sucede es que los ovarios dejan de producir hormonas, dos muy importantes, los estrógenos y la progesterona, y esto genera unos síntomas muy severos en algunas pacientes, sobre todo aquellas pacientes que no venían ya preparadas para esta etapa. Tenemos un video súper chévere donde yo les doy todos los tips para prepararse a la menopausia, para que lo busquen acá en el canal. Entonces son mujeres que tienen bochornos o esas oleadas de calor súper fuertes, que empiezan con sudoración en cualquier momento, en el trabajo, en una reunión con las amigas. Entonces son pacientes que realmente ven afectada su calidad de vida por este síntoma, que es el principal, los calores. Y hay otro momento que es la noche, están durmiendo tranquilas y les llega este calor, esta sensación de que se están quemando por dentro, que incluso las despierta, y ya sabemos que no dormir bien o no descansar bien tiene muchísimos problemas o nos puede generar muchos problemas en nuestra salud. Entonces, este tipo de pacientes son las que vamos a mirar si necesitan o no terapia de reemplazo hormonal o esas hormonas que les damos a veces a las pacientes en la menopausia. ¿Qué tipos de hormonas vamos a usar? Entonces vamos a usar estrógenos, o sea, las dos que producen los ovarios, estrógenos y progesterona, pero no en todas las pacientes necesitamos las dos. ¿Qué nos va a producir los estrógenos? Y es un aumento a veces en el crecimiento del endometrio. El endometrio es esa capa interna del útero que las pacientes sangraban cuando menstruaban, y cuando la paciente tiene útero y tiene endometrio, hay que proteger que esos estrógenos que estamos dando en la terapia de reemplazo hormonal no vayan a generar un crecimiento desordenado y riesgo de cáncer de endometrio. Para controlar los efectos de esos estrógenos, entonces vamos a usar los progestágenos, o sea que todas las pacientes que tengan útero debemos utilizar ambas hormonas, estrógenos y progestágenos. La ventaja es que la mayoría de las pastillitas o tabletas que enviamos ya traen los dos medicamentos, entonces es solo una pastilla al día. Las mujeres que por alguna razón les hayan tenido que retirar el útero, pacientes de pronto que tenían sangrados muy abundantes y les generaba anemia o les generaba dolores muy fuertes, pacientes con antecedente de endometriosis severa que también tenían muchos síntomas, pacientes con miomatosis muy gigante, todas estas pacientes que por alguna razón hubo que retirarles el útero, no vamos a necesitar el uso de progestágenos, sino que podemos usar solo el uso de estrógenos, porque como no hay útero, pues no tenemos riesgo de ese cáncer de endometrio. Si les está gustando este video, quédense hasta el final porque vamos a resolver si las hormonas son buenas o no y si realmente sirven. Vamos a seguir con otros síntomas que también a veces hacen necesaria la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes, y es pacientes con resequedad vaginal severa, pacientes con insomnio, pacientes con síntomas de depresión asociados a la menopausia o que empezaron con esto cuando los niveles hormonales empezaron a disminuir, pacientes con pérdida severa del deseo sexual, pacientes con cambios en el comportamiento y obviamente pacientes que tienen más riesgo de osteoporosis o de problemas cardiovasculares, porque las hormonas que producen los ovarios nos van a proteger tanto de la osteoporosis como de problemas cardiovasculares. Entonces estas pacientes a veces preferimos
también mandarles terapia de reemplazo hormonal para que continúen con esa protección. Y hay otro grupo muy importante de pacientes en las que necesitamos terapia de reemplazo hormonal y son las pacientes con menopausia precoz, precisamente por estos temas de los que estamos hablando, y es que las pacientes muy jóvenes van a quedar con los huesitos muy expuestos a una osteoporosis porque los estrógenos o las hormonas de los ovarios nos protegen mucho de esta enfermedad. Entonces, si estamos muy jóvenes, vamos a durar un montón de años sin estrógenos y vamos a tener posiblemente osteoporosis muy temprana o más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, este es otro grupo de pacientes en las que sí o sí mandamos terapia de reemplazo hormonal, o sea, todas las pacientes con menopausia precoz o pacientes que presentaron ausencia de la menstruación por debajo de los 45 años. Entonces, ahora sí, ¿qué es esa terapia de reemplazo hormonal que les estoy hablando? Entonces, como dice el nombre, terapia de reemplazo, o sea, vamos a reemplazar todas esas hormonas que por nuestra edad los ovarios ya no están produciendo y vamos a hacer que el cuerpo continúe con sus funciones normales y que no tengamos esos síntomas por la ausencia de estas hormonas de los ovarios. Entonces, esa es la famosa terapia de reemplazo hormonal, que sí es muy efectiva y que la utilizamos mucho en pacientes que tienen todos esos síntomas que les conté ahora de forma muy severa. ¿En quién no la vamos a usar? En pacientes que los calores sean muy ocasionales, que no tengan cambios en su estado de ánimo ni en su sexualidad, que realmente tengan una preparación para la menopausia súper buena y que no estén presentando ningún síntoma, porque no todas las pacientes menopáusicas van a necesitar esa terapia de reemplazo hormonal. Listo. Y hay algunas pacientes en las que tampoco las podemos usar, pacientes que tengan contraindicaciones para las hormonas, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, de esos tipos de cáncer que dependían de hormonas, entonces obviamente no les podemos dar hormonas porque podemos hacer que la paciente tenga una recaída de ese tipo de cáncer, o pacientes que hayan tenido efectos adversos con el uso de estas hormonas, a veces trombosis, bueno, un montón de enfermedades que se pueden presentar cuando tomamos hormonas. Entonces, cáncer o algún antecedente o algún efecto adverso de las hormonas, obviamente tenemos que tratarlas con cosas diferentes a la terapia de reemplazo hormonal. Una vez escogimos qué paciente va a requerir esa terapia de reemplazo hormonal, vamos a mirar entonces cómo se la vamos a mandar. Entonces, lo que les dije ahora, primero vamos a mirar si la paciente tiene útero. Si tiene útero, necesitamos darle estrógenos y progestágenos, y vamos a hablar muy claro con la paciente porque la ventaja de estas hormonas es que viene en muchísimas presentaciones. Las tenemos inyectadas, las tenemos orales, las tenemos en parches, las tenemos en spray que se pone en la piel, en geles o en cremas, y la paciente tiene que ser también como muy clara en decir cómo la prefiere, porque la idea es que la terapia sea muy seguida, que la paciente no la vaya a interrumpir porque no le gusta tomar pastillas, o porque no le gusta ponerse inyecciones, o porque se siente rara con el parche, o porque no le gusta untarse cremas o geles. Entonces acá podemos darle todas esas opciones que tiene la paciente. Si les está gustando este video, lo encuentran interesante o creen que a alguna otra mujer que esté cercana a la menopausia le pueda servir, compártanle el video, suscríbanse y también déjenme en los comentarios qué dudas tienen respecto a este tema, que vamos a estar dándoles las respuestas. Acá viene una de las partes más importantes de este tema, y es si realmente las hormonas son seguras o no, porque acá tenemos muchísimos mitos. Entonces ya sabemos que pacientes con antecedentes de cáncer de mama que dependían de hormonas no los debemos utilizar. Algunas pacientes con enfermedades ya cardiovasculares establecidas tampoco, o pacientes con riesgos de trombosis como pacientes con muchísima obesidad, o pacientes que fuman o tienen antecedentes de trombosis previa, tampoco las deberíamos usar. Y hay muchísimos estudios donde nos dicen que si escogemos muy bien a la paciente, si la paciente no tiene todos estos riesgos que les acabo de contar, es una terapia absolutamente segura, y si sus ginecólogas se las están enviando es por algo. Entonces, por favor, no duden, obviamente hagan todas las preguntas y en la consulta cuenten muy bien todos los antecedentes, no solo de ustedes, sino de sus familiares más cercanos, porque esto ayuda o nos ayuda a nosotras las ginecólogas a tomar la decisión de si realmente esta paciente necesita o no la terapia y si es seguro enviársela.
Y una vez hacemos todo este análisis y definitivamente decidimos hacer esa formulita, es porque es segura para ustedes y porque va a tener más beneficios que factores de riesgo. Entonces, por favor, utilícenla si realmente se las están enviando. Bueno, entonces para ir resumiendo, vamos a mirar que la terapia de reemplazo hormonal es efectiva para manejar la mayoría de los síntomas de la menopausia, que mientras más temprano se inicie, muchísimo mejor. Mujeres por encima de los 60 años o que lleven más de 5 años de menopausia, no se recomienda que la estén utilizando. Y recuerden que es muy importante realizar muy bien la historia clínica, mirar qué antecedentes tiene la paciente, qué antecedentes tienen los familiares para tomar la decisión. Es un medicamento, son unos medicamentos que tienen muchísimos beneficios, entre ellos cuidar los huesos de la osteoporosis, mantenerte con más energía, muchas veces mejorar la calidad de vida, mejorar ese deseo sexual, hacer que la paciente permanezca muchas veces con más energía durante el día. Entonces, si eres una paciente que cumple con los criterios, por favor, utilízala sin ningún tipo de miedo. Pero si tu caso es el contrario, tienes algún antecedente importante o no eres candidata para tomar esta terapia de reemplazo hormonal, recuerda que hay otras alternativas. Utilizamos muchísimo la medicina bioreguladora, utilizamos la sueroterapia, por supuesto cambios en el estilo de vida y en la alimentación que también pueden ayudar a disminuir muchísimo todos esos síntomas de la menopausia. Si te está gustando este video, dale like y deja en los comentarios qué dudas te van quedando, o cuéntanos si tú eres menopáusica y has utilizado la terapia de reemplazo hormonal. Cuéntanos también cómo te fue para que todas aprendamos de las experiencias de las demás. Finalmente vamos a hablar entonces de las conclusiones y como el resumencito final de este tema, que yo sé que es súper interesante y que muchas pacientes están con esa fórmula ahí de la terapia de reemplazo hormonal y no saben si tomarla o no. Entonces la primera conclusión es si la terapia de reemplazo hormonal es segura o no. La respuesta es sí, pero hay que hacer una buena historia clínica para mirar que no tengas ninguna contraindicación. La segunda conclusión es que si te la enviaron va a ser una terapia efectiva, que lo más seguro es que te vaya a quitar esos síntomas molestos. Y la otra, que más que una conclusión es una invitación a que asumas la menopausia con muchísima felicidad, con muchísima responsabilidad, te asesores muy bien y si definitivamente la terapia de reemplazo hormonal no es para ti, recuerda que tenemos otro montón de opciones que podemos utilizar. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que hayan aprendido un montón y que lo compartan con todas las personas que crean que están pasando por esta linda etapa.